Bienvenidos mis queridos hermanos, les saluda el pastor Pochi García desde Puerto Rico. Es un honor grande para mí estar con ustedes en esta convención, en este retiro, en esta actividad especialmente diseñada para los varones. Qué bueno que podamos estar juntos para escudriñar, para dialogar y para meditar acerca de las verdades de la palabra de Dios. Antes de entrar al mensaje, quisiera saludar desde aquí a mi querido amigo, el pastor Sergio Chapa, y a su esposa Gloria. Es un honor poderles llamar amigos y qué bendición tan grande el que, a pesar de la distancia y del tiempo tan atípico que hemos tenido con esta temporada del COVID, podemos tener estos medios para seguir conectados y seguir en comunión. Gracias por la invitación que nos extendieron para estar en esta cumbre de hombres y es un honor grande el poder traer la palabra del Señor. También quiero darles saludos y abrazos hasta allá, hasta México y en todo lugar donde nos estén viendo a través de las redes sociales de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Casa de Amor, aquí en la ciudad de Vega Baja, Puerto Rico. Aquí tienen su casa y estamos para servirles. Amén. Vamos a orar para entrar de lleno al mensaje de hoy. Hoy les traigo un mensaje muy puntual, un mensaje que tiene que ver mucho o que sirve de mucho para el tipo de tiempo que estamos viviendo. Así que, por favor, incline su rostro ahí donde está, si no está, si está en un lugar donde lo puede hacer, si va en su automóvil o algo así, pues simplemente ponga su corazón en comunión y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos da de utilizar estos medios para seguir pregonando las buenas nuevas de salvación y seguir hablándole al mundo la verdad en tiempos en el que la mentira y la desinformación parecen protagonizar en todas las áreas. Qué hermoso que la Iglesia de Cristo pueda seguir pregonando la verdad. Pero qué maravilloso que esa verdad vaya más allá de un concepto, de una doctrina o de una enseñanza y que se centre en una persona, la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Padre, lanzo tu palabra pidiendo que el corazón de cada uno de mis hermanos que están conectados a través de este medio de comunicación puedan ser tocados a lo más profundo y encontrar allí, Señor, por causa de ti y de tu gracia, oportuno socorro. Es tu palabra la que dice que nos bastemos tu gracia, porque en nuestra debilidad tu poder se perfecciona. Así lo creemos y así confiaremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más, bienvenidos y una vez más, gracias por la oportunidad. En este tiempo que hemos estado viviendo es muy puntual el tipo de mensaje que hoy les traigo. El año 2020, como todos sabemos, fue un año atípico. Estamos empezando el año 2021 con los que son las secuelas del año 2020. La pandemia del COVID-19 ha traído una serie de cambios a la vida diaria de todos los hombres y mujeres sobre la faz de la tierra. Al ser una pandemia, lo que provocó estos cambios, pues es mundial el ajuste que se está haciendo en muchas áreas. Ahora, no es la primera vez que hay ajustes por diferentes circunstancias que afectan a la humanidad. Hubo momentos en el que, por ejemplo, en la Biblia, en los tiempos de José, una hambruna estaba golpeando toda la tierra conocida de ese tiempo y hubo que hacer ajustes. Todo el mundo tuvo que ir a Egipto a tratar de conseguir grano. Pero hay una bendición grande y es que cada vez que suceden estas temporadas difíciles, Dios siempre ha tenido el preconocimiento de que así será y siempre proveerá de la sabiduría necesaria para que nosotros podamos atravesar estos tiempos. Este tiempo ha sido desértico, muchas cosas no han estado al alcance de la mano, muchas personas lamentablemente han perdido su vida por
el COVID-19 y por las los diferentes síntomas que provoca y cómo se aprovecha de otras condiciones de salud para literalmente arrebatarle la vida física a muchas personas durante el último año. También ha dejado a mucha gente sin trabajo. Otros han sido golpeados en su economía, otros han sido golpeados en su estado de ánimo. Pero algo maravilloso y verdadero usted y yo tenemos que tener en cuenta. Sin importar lo que acontezca, siempre podremos acudir a Dios. En Dios encontraremos paz, en Dios encontraremos sabiduría, en Dios encontraremos sanidad, en Dios encontraremos gozo. Dice que de su presencia hay plenitud de gozo. Por eso en los tiempos en el que todo parece haberse vuelto desértico, son los tiempos donde nosotros podemos entrar en una comunión con Dios tan hermosa que vuelva a surgir el milagro del maná cayendo del cielo. Esto es la palabra del Señor para sustentarnos, que vuelva a suceder el milagro de una roca que nos siga y que nos dé de beber en medio del desierto. Esto es la peña. Cristo es la peña de Ored que está brotando. Hay agua de vida eterna en Cristo Jesús. Sin importar las temporadas, los tiempos y las circunstancias, en Cristo siempre encontraremos solución. Ahora bien, ¿dónde radica el conflicto principal cuando los tiempos difíciles vienen y nosotros, los hijos de Dios, nos vemos pasando por circunstancias y a veces reaccionando de la misma manera de aquellos que no han conocido al Señor? Radica en que nosotros dentro tenemos una serie de condiciones relacionadas a muchas razones, pero principalmente al pecado, que de alguna manera nos mantienen en esta lucha de identidad entre el Hijo de Dios redimido y aquella criatura que vivió sin Dios y sin esperanza hasta que conoció a Jesucristo. Aprovecho para decirle, si usted está viendo este mensaje y nunca ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal en su corazón, usted puede hacerlo hoy y atravesar juntamente con nosotros estos tiempos de dificultad teniendo una esperanza magnánima, la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Las pruebas son buenas y necesarias para que de nosotros salga, escuche, una alabanza probada en fe. Dice que nuestra fe, más preciosa que el oro, es probada con fuego a fin de ser hallada en alabanza. Así que cuando están pasando estos tiempos difíciles, estos tiempos desérticos, estos tiempos donde todo parece haberse salido de control, lo que el Señor está buscando es que en nuestro interior se produzca una alabanza purificada. Vamos a leer la Escritura y vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que el Señor nos quiere ver funcionar en medio de la prueba, para que entonces entremos de lleno a este mensaje que he titulado Enemigos Invisibles. Así como escuchó, enemigos invisibles. Venga conmigo. Santiago capítulo 1 versos 2 al 8 dice de la siguiente manera: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Aquí ya comenzó la contradicción. Nos está hablando de que estamos atravesando tiempos de problemas, pero nos está pidiendo que lo consideremos como una oportunidad para alegrarnos mucho. Esto pareciera ser una terrible contradicción,
¿Cómo es que estoy pasando un tiempo problemático? Y al mismo tiempo me está diciendo Santiago, este es el tiempo preciso para alegrarte mucho. Lo que pasa es que está hablando de una dimensión del espíritu. Está hablando de que mientras este hombre exterior, así lo mencionaba y lo graficaba el apóstol Pablo, se va desgastando, está pasando por prueba, está pasando por dificultad, está pasando por conflicto, el hombre interior se va fortaleciendo. Lo que está hablando es de que la prueba es el tiempo preciso, escuche, para que usted y yo podamos caminar en el gozo de nuestra salvación. El gozo de nuestra salvación va más allá de las circunstancias, va más allá de las temporadas, va más allá de lo que se esté o no viviendo en la tierra. Por eso vuelvo y digo, Santiago 1:2, amados hermanos. Ahora, la carta es dirigida a nosotros. Si usted es hermano en Cristo Jesús, si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, si usted es llamado hijo de Dios por la gracia en Cristo Jesús, esta carta fue escrita a usted y fue escrita a mí. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, otras versiones dicen pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, oiga, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¡Oh, qué hermoso! En este verso 3 nos está diciendo, la fe es probada con un propósito superior a lo que nosotros vemos con nuestros ojos. La fe es probada en tiempos de dificultad para que en nosotros la prueba de nuestra fe desarrolle constancia. Aleluya. Nos está hablando que estos tiempos complejos como los que hemos estado viviendo los últimos meses son los precisos para que usted y yo, por causa de la fe, podamos encontrar en el Espíritu Santo, que es el fuego de Dios que todo lo purifica, en la oportunidad de desarrollar constancia. En el verso 4 dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Verso 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Verso 6, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Verso 7, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Y por último, nos dice Santiago, también en el verso 12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, escuche, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Verso 13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, el pecado, y cuando se deja crecer da a luz la muerte. Sigue diciendo Santiago en el capítulo 1, ahora en el verso 19 al 22. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos en escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea.
Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Verso 22 nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Bueno, vamos a comprender todo lo que estos textos bíblicos nos han hablado. Es necesario que nosotros tengamos una comprensión bíblica en contexto. Uno de los problemas por la cual cuando viene el conflicto, muchos hijos de Dios no solo se tambalean, a veces se desploman, es porque sacamos de contexto la escritura buscando solo versos que de alguna manera complazcan los apetitos de nuestro corazón, pero lo que el Señor quiere en el contexto de toda su palabra es trabajar con las intenciones de nuestro corazón, y trabajando con las intenciones de nuestro corazón, hacer que nuestro corazón, que la Biblia dice que es perverso y engañoso más que todas las cosas, sea tornado, sea transformado, sea trasladado de un corazón de piedra a un corazón sensible, un corazón conforme al de Dios. Por eso tenemos que hacer un análisis para comprender bíblicamente en contexto qué fue lo que Santiago, en todos estos versos que leímos, nos quiso decir. Aquí nos está diciendo, por lo menos, escudriñando este texto, nos está hablando por lo menos de 5 enemigos invisibles. Ahora, quiero hacer una pausa de balance aquí, porque cada vez que hablamos de la palabra enemigo y de la palabra invisible y los combinamos, como en este mensaje, enemigos invisibles, inmediatamente pensamos en demonios. Pensamos en espíritus inmundos, en huestes espirituales de maldad, en potestades que se mueven sobre las regiones celestes. Pensamos en Satanás y en todas las huestes espirituales de maldad. Pero cuando se está hablando de enemigos invisibles, a la manera que nos está hablando Santiago, aunque sí sabemos que nuestra lucha es con toda una multitud de huestes espirituales de oscuridad, primero nos está diciendo que el conflicto está en el corazón. Así que hoy vamos a identificar, conforme a este texto, por lo menos 5 enemigos invisibles que están internamente operando en nuestros corazones y son lo que dan la oportunidad para que toda esta sobrecarga espiritual, emocional, mediática, informacional, cultural que hay alrededor de nosotros en esta temporada de prueba y de desierto puedan afectar nuestro interior. Pero si usted y yo trabajamos con los enemigos invisibles interiores, ¿sabe qué va a pasar? Que los enemigos invisibles exteriores no tendrán la fuerza suficiente para poder golpear nuestro interior. La palabra del Señor dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabra del Señor dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Oh, Él nos ha prometido que en medio de la prueba, que en medio del desierto, que en medio de la calamidad, aún en medio de un horno de fuego 7 veces encendido, su presencia estará con nosotros, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oh, alguien diga amén, alguien por favor grite un aleluya y dele gloria al Señor. Así que vamos a hablar de por lo menos 5 enemigos invisibles que podemos identificar en contexto con lo que está diciendo Santiago en la Escritura. El enemigo invisible número 1 es el error o engaño. Error o engaño. Más adelante vamos a explicar un poquito más sobre esto. El enemigo invisible número 2 es la altivez y el orgullo. Altivez y orgullo. Enemigo invisible número 3, desenfoque y desubicación. Desenfoque y desubicación. El enemigo invisible, o sea, interno, número 4, es el razonamiento humano. Razonamiento humano. El quinto que vamos a destacar en este mensaje, y ojalá nos alcance el tiempo para hacerlo todo, es religiosidad. O, si lo quiere escuchar de una forma menos pesada, falsa
comunión con Dios. Estos 5 enemigos invisibles son terribles, porque todavía no ha tenido oportunidad el enemigo de nuestras almas de acercársenos, cuando ya estos enemigos internos están afectándonos. Un gran predicador que conocí en un tiempo decía una frase que me cautivó muchas veces cuando la escuché decírsela: no hay buen diablo sin buena carne. Escuche, los enemigos invisibles externos, el mundo espiritual, las leyes y todas las nuevas normas que planteen los gobiernos, a todas estas circunstancias que pueden haber alrededor de una pandemia y demás, no tendrían tanta autoridad si dentro de nosotros no hubiera enemigos invisibles como el error y el engaño, como la altivez y el orgullo, como el desenfoque y la desubicación, como el razonamiento humano exagerado o la falsa comunión que es religiosidad. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 15, versos 11 al 31. Venga conmigo, dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Verso 17. Cuando al final entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Verso 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo cuando regresó y oyó el sonido de música y de baile en la casa, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Aleluya. Aleluya.
Aquí hay un asunto importantísimo, hermano. Importantísimo. En este pasaje que es tan conocido, el hijo pródigo, vemos también estas actitudes internas que toman nuestras vidas y nos llevan a un comportamiento totalmente desubicado, inadecuado y que no es el comportamiento que Dios espera de nosotros. Hay tiempos de dificultad como el que ya sabemos que estamos viviendo. En este caso, en la parábola del hijo pródigo, hubo una hambruna cuando él estaba disfrutando de los mejores beneficios que había recibido de la casa del padre. Ahora bien, en ese tiempo de hambruna fue cuando él tuvo que encontrarse con sus enemigos invisibles. Es lo que estaba hablando Santiago. Santiago nos dice, alégrense mucho cuando estén pasando por diversas pruebas, porque es necesario que vuestra fe sea probada a fin de ser hallada ¿en qué? En alabanza. Ahora, este muchacho se encuentra con un tiempo de dificultad y en medio de ese tiempo de dificultad comienza a tener toda esta guerra interior. Escuche, que usted tiene también, que yo tengo también y que todo aquel que es un hijo de Dios también va a atravesar. Y en este pasaje del capítulo 15 nosotros podemos encontrar cómo definitivamente estos 5 enemigos invisibles que le mencioné aparecen. Comienza a aparecer el orgullo, comienza a aparecer la altivez, comienza a aparecer todo ese montón de cosas que son internas y que están allí con el único propósito de hacernos mantener fuera del contexto de Dios. Fíjese que no solo el hijo menor, que se había ido de la casa, fue probado, también fue probado el hijo mayor. Y si se da cuenta, las actitudes son muy parecidas. Ahora, estos 5 grandes enemigos invisibles funcionan de esta manera. El error o engaño a causa de los apetitos internos. ¿Qué pasó con el muchacho? De repente va donde el padre le dice, dame lo que me corresponde. Para empezar, no le correspondía porque el padre todavía estaba vivo, no estaba muerto y se hereda después que el padre muere. Y el testador, que es el padre, deja herencia. Así que lo correspondía al padre. Es como cuando nosotros decimos, esto es mi vida. Un segundito, no es su vida, es la vida que Dios le dio. No es mi vida, es la vida que Dios me dio. Ahora tenemos un conflicto. Somos muy fácil de engañar. El engaño, el error por causa de nuestros propios apetitos internos. Este muchacho tenía un apetito ¿de qué? De fiesta. Tenía un apetito de conocer el mundo, tenía un apetito de salir del entorno de la casa del padre, experimentar nuevas cosas. Y eso lo llevó a caer ¿en qué? En un engaño. Le llevó a caer ¿en qué? En un error. Es como sucedió a Eva cuando escuchó la serpiente. Ella estaba en el lugar correcto, en el lugar perfecto, en comunión con Dios. Pero de repente algo sucedió en su interior. Un enemigo invisible atrajo al seductor de Satanás. Entonces vino un apetito interno y la llevó a comer del fruto prohibido. El engaño, el error es un terrible enemigo interno que hay en nosotros. Muchas veces nos autoengañamos. No es solo una mentirita blanca. Mire, hermano, no existen las mentiras de colores. Existe la mentira y punto. Y el padre de toda mentira, ya sabemos quién es. Entonces el engaño es algo que nos agarra, nos envuelve, nos atrapa y nos saca de contexto. Y de repente viene la palabra del Señor y nos dicen, sean santos porque yo soy tanto. Y un apetito interno que nos llama a ser carnales nos dice, pero tampoco hay que ser tan fanático, no hay que ser tan religioso. Es que ustedes son muy religiosos, sí, ustedes los predicadores ahí que se la pasan hablando del pecado. No, hermano. La palabra de Dios es viva, es eficaz, está escrita y nos dice verdades.
Mientras más pegados a Dios estemos, más difícil será que el engaño nos envuelva en los tiempos de dificultad. Este enemigo invisible llamado error o engaño, lo provocamos nosotros mismos con nuestras maneras de pensar, con nuestras maneras de sentir, con nuestros apetitos interiores y con estos sueños que a veces son principios de pesadillas. Este enemigo interior llamado error o engaño, entonces atrae a un espíritu de error que nos envuelve en el engaño. Si usted piensa en el hijo pródigo, en el hijo menor, el que salió de la casa, inicialmente fue a la provincia lejana. Todo estaba bien, todo estaba bonito, le estaba pasando súper bien. Pero el error y el engaño de que él pensaba que esa era la felicidad lo llevó a derrochar, dice la Escritura, todo lo que el padre le había dado. ¿Y qué pasó? Que cuando se quedó sin nada, desaparecieron los placeres que había comprado con el dinero. Y ahí se dio cuenta entonces de que no había verdadera felicidad, verdadero gozo fuera de la casa de su padre. Pero ¿qué pasó? Que la altivez y el orgullo comenzaron a trabajar en ese muchacho. Cuando él se acerca a este criador de cerdos y le dice, tengo hambre, necesito trabajo, él sabía que se estaba metiendo a un conflicto superior. Escuche. En la antigua cultura judía de los tiempos bíblicos, el cerdo era considerado un animal inmundo. O sea que ahora él descendió del engaño y el error a la inmundicia. ¿Y solo por qué? Por orgullo. Pastor, ¿pero por qué usted dice por orgullo? Porque el segundo enemigo invisible, la altivez y el orgullo, lo atacó. ¿Cómo voy a regresar a la casa de mi padre ahora a decirle, papi, me equivoqué? Entonces prefirió seguir descendiendo. Escuche, cuando el error alcanza nuestro corazón, lo mejor que podemos hacer es reconocer nuestro error y venir humillados ante la presencia de Dios. Porque si no, nos pasará la segunda fase que sucedió con el hijo pródigo. La altivez y el orgullo lo llevaron a descender en vez de ascender. En vez de regresar a la casa de su padre y reconocer su falta, prefirió irse a ser el sirviente de un apacentador de cerdos y revolcarse en el lodo y caer mucho más profundo en su inmundicia. Ahora, lo terrible del caso es que cuando él vuelve en sí y finalmente dice, ¿qué hago yo aquí? Tengo casa, tengo padre, en la casa de mi padre. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Te lo vuelvo a decir, esa es la iglesia, la casa del Padre. Hermano querido del alma, no te dejes engañar por el error. Estamos viviendo un tiempo donde sí tenemos que ser prudentes por la situación de que todavía impera de la pandemia del COVID, pero no podemos permitirle al miedo, al terror y a la intimidación que nos enfríen en nuestra fe. Mantente conectado a la casa del Señor, mantente conectado a la iglesia del Señor Jesucristo, mantente conectado al Señor por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. No pierdas la comunión con tus hermanos. Si tienes tiempo para otras cosas, saca tiempo para el estudio de la palabra, saca tiempo para la oración, conéctate a todas las transmisiones en vivo, haz la tarea que te toca hacer para que en vez de seguir descendiendo, regreses a la casa del Padre y allí poder tener el alimento que te está haciendo falta. Pero no, este hijo lo que hizo fue todo lo contrario. Descendió más, ahora estaba en una pocilga, pero cuando vuelve en sí, mire hasta dónde lo había engañado el error y hasta dónde había llegado su altivez y su orgullo, que todavía allí él era el que quería determinar cómo era el retorno a la casa del Padre. En la casa de mi padre hay abundancia de pan, o sea que lo que le importaba era su apetito, no su padre. En la casa hay abundancia de pan. Iré y le diré. Oiga, esto suena bien bonito. He pecado
contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Le voy a dejar esa parte para el próximo enemigo invisible. Suena muy bonito, pero ahí se estaba viendo su orgullo y su altivez. Porque él dice, le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En otras palabras, vuélveme a dar sustento, pero ahora no me trates como hijo. No quiero tu corrección, solo quiero tu sustento. No quiero tu corrección, solo quiero tu sustento. Ese fue el pensamiento que vino. Pero en ese pensamiento estaba involucrado el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba creando esta inquietud. Porque entre el trayecto de la posilga y la casa del Padre, él iba a ser trabajado. Y cuando encontrara la gracia del Padre, quedaría derretido en sus brazos. La altivez de espíritu y el orgullo de corazón son un enemigo invisible terrible, como le sucedió al rey Saúl, que prefería su reinado antes que a su Dios. De hecho, fue el único desechado por Dios a quien se le retiró el espíritu. ¿Por qué? Porque se mantuvo en su orgullo, se mantuvo en su posición de yo primero. Así comenzó este hijo pródigo. Iré porque hay abundancia de pan. Pero le voy a decir, hazme como uno de tus jornaleros. Entendamos, dame sustento, vuélveme a dar pan, vuélveme a dar techo, vuélveme a dar con que yo pueda vivir. Porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso suena muy humilde inicialmente, pero si usted lo analiza bien, él está tratando de dictar las reglas del juego en su regreso a la casa del Padre. Y las cosas no funcionan así. El tercero es el desenfoque y la falta de ubicación en cuanto a los tiempos y a la voluntad de Dios. Mire qué tremendo. Aquí entra el hermano del hijo pródigo. Estaba en el campo, como siempre, trabajando para su padre. Pero cuando escucha la fiesta, decide quedarse fuera de ella, porque este enemigo llamado orgullo también lo estaba atacando a él y lo metió a un desenfoque. Lo sacó de ubicación. El desenfoque y la falta de ubicación es cuando los tiempos de la voluntad de Dios nosotros no le ponemos atención. La Biblia dice, sean como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. ¿Por qué Dios permitió todo esto? ¿Por qué está pasando esta situación de la pandemia? Sabemos que Dios no envió esta calamidad, pero sabemos que si Dios la permitió, algo bueno hay, porque a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. Pero si usted y yo somos engañados, si usted y yo somos endurecidos en nuestro corazón, lo próximo será un desenfoque y una falta de ubicación en cuanto a los tiempos y a la voluntad de Dios, como sucedió con el rey David, que en tiempos en el que los reyes iban a la guerra, se quedó en el palacio. ¿Y qué pasó? Que saliendo al balcón, miró a una mujer que se bañaba desnuda y se le activó un enemigo invisible. Un apetito interno que lo llevó al error, lo llevó al engaño, se enorgulleció, se desenfocó y usted conoce el resto de la historia. Así estaba el hermano del hijo pródigo. Yo no voy a entrar a la casa, siempre te he servido, a mí no me has dado nada. Y el padre le dice, no, eso no es cierto, estás engañado. Si todo lo que tengo es tuyo, siempre lo has tenido a tu mano, siempre lo has tenido a tu disposición. Y estoy seguro que más de algún cabrito se había comido con los amigos. Amén. Aleluya. Es que es terrible el comportamiento humano, hermano. Y estos enemigos invisibles vienen precisamente porque el cuarto enemigo invisible es demasiado poderoso. Es el exceso de razonamiento y uso del entendimiento humano. Aquí estaba el hijo menor con su razonamiento. Si regreso y le digo que soy jornalero y no hijo, entonces ya no va a tener autoridad paternal sobre mí, pero sí me va a dar sustento. Aquí está el hijo mayor diciendo, si entro, voy a ser parte de esta barbaridad de que le están premiando su mal comportamiento a este mi hermano menor.
El asunto es que él se estaba comportando tan mal como el hermano menor sin haberse ido de la casa. Tenía el mismo orgullo, la misma desubicación y el mismo error. La desubicación y el desenfoque nos lleva a, escuche, terminar parados donde la tentación nos tambalea. Por eso, venzamos, hagamos guerra contra nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Escuchó eso? Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo. Haz el trabajo, haz la tarea. No te desenfoques. No te salgas de ubicación. No entres en un exceso de razonamiento y en uso de entendimiento, como le sucedió a Juan el Bautista, el mismo que había dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora está pasando un tiempo de dificultad, una prueba muy difícil, está encarcelado, Herodes lo ha llevado preso, la mujer de Herodes pide su cabeza, él está al borde de la muerte y de repente el exceso de razonamiento lo lleva a hacer una pregunta y le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle si él era el que había de venir. Escuche, había visto el cielo abierto, había visto el Espíritu Santo descender, escuchó la voz de Dios diciendo, he ahí mi hijo en el cual me complazco. Pero ahora, escuche, estaba totalmente confundido, cayó en el error, desubicado. ¿Por qué? Por el exceso de razonamiento. Hermano, no le busquemos la quinta pata al gato. Que si son los tiempos finales, que si el mundo se va a acabar mañana, que si el presidente tal es tal cosa, que si el nuevo presidente es tal cosa. Hermano, no le busque la quinta pata al gato. Una cosa he demandado a Jehová y esta yo buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su santo templo. Aleluya. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía. Este es el mejor tiempo para que el gozo de la salvación brote en nosotros y nosotros podamos ser luz en un mundo que se llena de tinieblas. Y por último, por eso dije que iba a dejar la actitud que parecía muy bonita de he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, para el final. Porque el quinto enemigo invisible es la religiosidad, la falsa comunión. Hermano, nadie puede engañar a Dios. Es imposible que nosotros podamos engañar a Dios. Cuando finalmente entró en razón y dijo, en la casa de mi padre hay jornaleros, su actitud inicial era una actitud de seguir satisfaciendo sus apetitos. Pero resultó que se encontró con la gracia del Padre y tuvo la oportunidad de cambiar su actitud. Es como le sucedió a Saulo de Tarso, que creyendo que estaba sirviendo a Dios y lo hacía con sinceridad, pero completamente erróneo, confundido, lleno de orgullo, desubicado y en una falsa comunión, se volvió el asesino de los hijos de Dios. Pero encontrándose con la gracia del Padre, es transformado de Saulo a Pablo. Quiero terminar este mensaje concluyendo y diciéndote que claramente vamos a ser continuamente probados. Te lo quiero decir con claridad. Las pruebas no van a terminar. Seremos probados y probados y probados y probados. Pero el plan es que nuestra fe, más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Estos 5 enemigos invisibles nos atacan a todos. Yo he sido atacado por los 5 enemigos invisibles en muchas ocasiones. Esta es la lucha interior de la que habla el apóstol Pablo. Porque aquí lo que quiero hacer no lo hago, más lo que no quiero hacer es lo que hago. Es la guerra interior. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo.
El peor enemigo de Pochi García es Pochi García, no es Satanás. Tu peor enemigo, y estoy hablando en términos de cuando nos salimos de la voluntad de Dios y si queremos hacer nuestra propia voluntad, tu peor enemigo eres tú mismo. Si vencemos estos enemigos invisibles, nos encontraremos con la gloriosa victoria que hay en la gracia de Dios. Por eso yo te pido, ve a la presencia de Dios como fue David y dile, revélame aún lo oculto de mi corazón para que te lo pueda confesar. Revélame qué es lo que está pasando en mi interior. No quiero ser engañado, no quiero ser confundido, no quiero caer en el error. Y luego dile, Señor, rindo mi vida a ti, rindo todo orgullo, todo deseo de autocomplacencia, que no sea mi voluntad sino la tuya. Que venga tu reino sobre mí como es en el cielo. Tu voluntad sea hecha en mi vida aquí en la tierra. Y luego dile, Señor, pon tú las reglas del juego. Me voy a fiar. Como dice el pastor Charles Stanley, confíe en Dios y déjele a Él las consecuencias. Dile, Señor, me voy a fiar de ti, voy a confiar en ti en medio de este desierto que estoy atravesando, en medio de esta circunstancia que estoy atravesando, en medio de que me quedé sin trabajo, en medio de que me dio COVID y ahora tengo secuelas en mi cuerpo, en medio de todo, voy a dejar de estar razonando tanto y voy a simplemente confiar en ti. Guíame por tu espíritu, dime qué tú esperas de mí. Y finalmente dile, Señor, quiero retornar al primer amor. Ya no quiero seguir viviendo en esta falsa comunión de simplemente un evangelio ritualista, de culto en culto, de servicio en servicio, pero teniendo los mismos conflictos por dentro. Restaura en mí el gozo de mi salvación. Límpiame, lávame más y más de mi maldad. Renuévame, hazme de nuevo, hazme conforme a tu corazón, porque yo quiero ser un hijo en el cual tengas complacencia. Si tú y yo hacemos nuestra tarea, nos encontraremos que Dios ya había armado la fiesta. Si tú y yo hacemos nuestra tarea, nos encontraremos con que Dios ya había engordado al cordero del sacrificio. Si tú y yo hacemos nuestra tarea en contra de estos enemigos invisibles, la gracia de Dios perfeccionará su poder en medio de nuestra debilidad. No para que sigamos hundidos en la debilidad, en la frustración, en el pecado, en la angustia y en el dolor. No. La gracia no es un pretexto para seguir en la condición en la que nos encontramos. La gracia es una llave que abre puertas de bendición para seguir creciendo a todo lo que Dios ha dicho de nosotros. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Y pido al Padre Celestial que ponga sobre ti en este momento un toque, una llama de fuego para que sea derramado sobre ti el Espíritu Santo. Pido al Espíritu de Dios que te haga recordar esta palabra de continuo para que puedas escudriñarte a ti mismo y comenzar a vencer los enemigos invisibles. Porque cuando en el poder del Señor, por su gracia, vencemos los enemigos invisibles internos, entonces se quedan sin efecto las maquinaciones de los enemigos invisibles externos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Recibe paz del Señor, que Él la da de una forma tan gloriosa que el mundo no la puede dar. Un abrazo fuerte una vez más desde Puerto Rico. Soy el pastor Pochi García, su amigo y hermano, siempre para servirle. Pastor Sergio, muchísimas gracias, y a todo el equipo de Castillo del Rey Brisas, gracias por sacar tiempo para seguir bendiciendo al cuerpo de Cristo
a través de estos medios y a pesar de las circunstancias del tiempo presente. Los bendigo. Hay victoria en Cristo Jesús. No ha terminado su trabajo con nosotros, pero ciertamente el que comenzó la obra no se va a detener, sino hasta completarla. Dios les bendiga. Hasta la próxima.